Bien, entonces ahora vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Las ecuaciones diferenciales de orden superior, respetando el orden de una ecuación lineal que vimos al inicio, pues lo podemos escribir de esta forma. En la primera unidad solamente manejamos los primeros dos términos del lado izquierdo de la ecuación, el primer miembro, y lo igualamos a una g de x. Cabe señalar de que a partir de ahorita vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales de orden n, es decir, en las que la derivada superior que el nombre de la derivada o la clasificación de la derivada se va a regir por la derivada más alta en su orden. Por ejemplo, puede haber de segundo o de tercer orden. Entonces, vamos a definir dos tipos de ecuaciones. Esta es la ecuación homogénea. En la ecuación homogénea, nosotros vamos a igualar esta ecuación a 0. Me faltó señalar que nosotros en un inicio vamos a ver el procedimiento de solución de esta ecuación diferencial. Entonces, para iniciar las ecuaciones diferenciales homogéneas, primero tenemos que resolver lo que llamamos ecuación homogénea, es decir, la ecuación que está igualada a 0. Omitimos el valor que está al lado derecho de la ecuación. ¿Cómo empezamos a resolver esto? Bueno, esto empieza a resolverse mediante una técnica en el cual vamos a obtener lo que llamamos una ecuación auxiliar. Vamos a verlo, lo mejor de ver el orden o la forma de resolver las ecuaciones diferenciales es haciendo un ejercicio. Aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, cuyos coeficientes son constantes. Esto es importante porque más adelante vamos a ver con coeficientes variables. Sin embargo, está muy acotado a la forma en que están los coeficientes. No es para cualquier ecuación diferencial. Entonces, al iniciar esta ecuación diferencial, lo que vamos a escribir es una ecuación auxiliar. ¿Cómo iniciamos esta ecuación auxiliar? Bien, una de las consecuencias de estar resolviendo las ecuaciones diferenciales de primer orden, observamos que hay un término que se está repitiendo constantemente y es e a la mx, un e a una función de x. Entonces, para poderlas iniciar a resolver, vamos a asumir que para este tipo de ecuaciones cuyos coeficientes son constantes, vamos a asumir que la solución contenida dentro de la ecuación diferencial es y igual a la e a la mx. Esto es suposición. Esto es por lo general lo que vamos a ir haciendo en el transcurso de esta unidad. La ecuación diferencial solicita dos derivadas. La primera derivada, pues nosotros recordaremos que es la derivada que se empieza e a la mx por la derivada de mx, que sería m. En la segunda derivada sería m cuadrada e a la mx. ¿Queda alguna duda respecto de cómo se hacen estas derivadas? ¿Sí la recuerdan? De mi parte, sí. Muy bien. Entonces, con respecto entonces a estas derivadas, las vamos a sustituir. De tal manera que ustedes observen que en la ecuación diferencial queda m cuadrada e a la mx en la derivada de segundo orden y en la derivada de primer orden queda menos 7 por m e a la m menos por x. Y en el tercer término, pues sustituimos la solución supuesta e igual a mx. Y en los tres términos se repite. Entonces,
lo que vamos a factorizar es e a la mx. Esta e a la mx nunca va a ser 0. Se podrá aproximar cuando x tiende a infinito, pero jamás va a ser 0. Entonces, lo único que queda para que esta ecuación sea igual a 0 va a ser que m cuadrada menos 7m más 10 sea igual a 0. A esto le llamamos ecuación auxiliar. ¿De acuerdo? Bien. Mande. No, que sí, sí, está bien. Ok. Entonces, esta es la manera de obtener esta ecuación auxiliar. Y bueno, ¿para qué nos va a servir la ecuación auxiliar? La ecuación auxiliar se va a evaluar las raíces, es decir, la evaluación de las raíces, cuánto vale cada una de ellas. Para eso nosotros hemos aprendido la regla de las potencias, podemos factorizar, valga que sean dos números que sumados me den menos 7 y que multiplicados me den 10. Entonces esos números son menos 5 y menos 2. Y ya separando esas raíces sería m1 igual a 5 y m2 es igual a 2. Y esto se obtiene gracias a la regla general de las potencias. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Bien. Entonces, en una primera etapa, nosotros estaríamos resolviendo estas ecuaciones por medio de esta ecuación que nosotros llamaremos ecuación auxiliar. ¿Cómo se obtiene la ecuación auxiliar? Con y igual e a la mx. Y obviamente derivando las veces que sea necesario y sustituyendo dentro de la ecuación. ¿Ya notaron? Yo estoy anotando. Ok, entonces, listo. Ahí está, para que anoten. Que y es igual a e es logaritmo de x, ¿no? Arriba. Y es igual e a la mx. Ah, mx. Ah, gracias. Ajá. Y es igual a e a la mx.
¿Listos? Yo ya, Inge. Muy bien. ¿Los demás cómo van? Gracias. Entonces, hasta ahorita nosotros hemos estado resolviendo parcialmente una ecuación diferencial en la cual nosotros estamos definiendo una ecuación diferencial en términos de su homogeneidad, es decir, estamos obteniendo la ecuación auxiliar, ¿de acuerdo? Los problemas de valor inicial, el teorema de existencia y unicidad, los omito porque, bueno, ya los vimos en la primera unidad. Entonces, prácticamente es muy la misma significado, en el cual si tú tienes una ecuación de segundo orden, pues vas a tener dos constantes de integración. Si tienes una ecuación diferencial de tercer orden, vas a tener tres constantes de integración. Y para resolver esas tres constantes de integración, o dos o cuatro, va a ser necesario que nosotros tengamos dos, tres o cuatro condiciones para poderla resolver en lo que son los términos de la constante y que exista una única solución. Cuando hablamos de una ecuación diferencial de este tipo lineal, todas estas tienen una única solución. Hasta el momento no ha habido lo contrario. Entonces, para poder iniciar a resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas, nosotros ya vimos que esta va a ser una ecuación diferencial que vamos a estar trabajando en esta unidad, en el que los coeficientes van a ser constantes. Vamos a suponer una solución y igual a la mx, y esto nos va a llevar a una solución auxiliar de la ecuación homogénea. Así que si nosotros tenemos orden de derivada a la n, entonces vamos a tener m a la n. Dependiendo cuántas veces se tenga que derivar, entonces e a la m se va a derivar tantas veces. Dice, al obtenerse las raíces de la ecuación homogénea, se obtiene n cantidad de raíces para una ecuación diferencial de orden n. Por lo que se obtiene la solución homogénea, que es la complementaria. En la primera unidad aproveché el apartado de ecuaciones lineales para mostrarles que la solución a una ecuación homogénea se llama solución complementaria. ¿De acuerdo? Te lo repito para que no se les olvide. La solución a una ecuación diferencial homogénea, es decir, que está igualada a 0, se obtiene una llamada solución complementaria o YC. Entonces, como vimos en el ejercicio anterior, una vez que obtuvimos la ecuación auxiliar homogénea, entonces vamos a obtener el siguiente paso, las raíces de esta ecuación diferencial. Obviamente, esta obtención de raíces tendrá que ver en la forma en que va a obtenerse la ecuación diferencial auxiliar. ¿Por qué? Nosotros hasta ahorita, cuando hemos estudiado polinomios para fin de calcular las raíces de esos polinomios, pues los problemas que nos tocaron o que estuvimos resolviendo, pues eran problemas muy sencillos de resolver y eran problemas que eran prácticamente puro número entero. En la realidad, en el entorno en el que estamos, esto no sucede así. Las raíces que se obtienen en una ecuación auxiliar muchas veces son números irracionales. Entonces, encontrar la raíz de una función cúbica no es tan sencillo como para despejar y factorizar y utilizar productos notables, sino que tenemos que utilizar métodos numéricos para encontrar esas raíces. O, en este caso, estaremos utilizando el Wolfram para encontrar esas raíces.
y poder llegar a la solución complementaria. Cuando nosotros logramos obtener las raíces de esa ecuación auxiliar, vamos a tener 4 casos. En el primer caso es que las raíces sean reales y distintas. Cuando tenemos el caso de que las ecuaciones sean reales y distintas, entonces nuestra solución particular vamos a asumir que es C igual a M1X más C2 e a la menos 2X más CN e a la MNX. Es decir, si nuestra ecuación diferencial de quinto orden nos da 5 raíces reales y distintas, entonces vamos a escribir la solución de esta manera, donde M1, M2 y Mn serán las raíces. ¿De acuerdo? Este es el caso 1. En el caso 2 es que las raíces son reales e iguales. Entonces, cuando tenemos raíces reales iguales, entonces solamente vamos a estar agregando una x a la n más 1. Para el caso 3, que tengamos raíces imaginarias y distintas, lo vamos a manejar con un par de conjugados, que es el número complejo. La parte real, que está como alfa, y la parte beta, que es la parte imaginaria. Entonces vamos a escribir la solución en esta forma. Mientras que si tenemos el caso, bueno, aquí tenemos un ejemplo, que si M1 es igual a alfa 1 más menos beta 1, y sea una raíz 2, alfa 2 más menos beta 2, entonces estaríamos escribiendo la ecuación C1, C2, C3, C4. Esto es porque nos está dando la ecuación diferencial que se está resolviendo, es una ecuación diferencial de cuarto orden. ¿Cómo lo sé? Porque tiene 4 constantes de integración. Un término pertenece a este conjunto y otro término pertenece a este conjunto de raíces. Cuando tenemos raíces que son imaginarias e iguales, es muy parecido al caso 2. Se van a estar agregando a estas raíces el factor de x. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, por favor, necesito que anoten estos casos que están aquí. Los voy a poner en negritas. Anótenlos porque los vamos a estar ocupando constantemente para la solución de las ecuaciones diferenciales. Muy bonito. Gracias.
¿Listo? Sí, ya, ingeniero. Bien. También, ingeniero. Bien. Entonces, es importante que nosotros tengamos en una hoja estos casos para poderlos empezar a aplicar y no estarlos buscando constantemente, ya con el tiempo se van a ir aprendiendo de memoria y pues ya no tiene caso tenerlos, pero al menos en un inicio sí contar con estos casos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el ejemplo vamos a tener una derivada, una ecuación diferencial de segundo orden, y' más 7y' más 10y igual a 0. Esto es una ecuación diferencial homogénea. Más adelante vamos a aprender que esta ecuación va a representar el comportamiento de la ecuación diferencial, es decir, cómo la ecuación diferencial está moviéndose o cuál es el perfil en la gráfica que está rigiendo este comportamiento. Por eso le llamamos la solución de la ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial homogénea. Entonces, va a estar sujeta a la condición o a la solución supuesta y igual a mx.
La ecuación diferencial nos pide que la derive 2 veces. ¿De acuerdo? Tenemos ya la m y luego la derivada de un logaritmo natural es e a la logaritmo natural por la derivada del exponente, que es m. De ahí volvemos a derivar y obviamente tenemos m cuadrada. Y lo vamos a sustituir en la ecuación diferencial. M cuadrada e a la mx más 7m e a la m7 más 10 e a la mx. Factorizamos e a la mx. Sabemos que e a la mx no va a ser 0. Entonces, como no va a ser 0, vamos a encontrarnos que lo único que puede ser 0 es m cuadrada más 7m más 10. Entonces, calculamos las raíces y sabemos que m1 es igual a 5 y m2 es igual a 2. Raíces reales distintas. ¿Qué caso vamos a aplicar? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3 o caso 4? ¿Cuál? El caso 1, Inge. Muy bien, entonces sería el caso 1. Y en este punto, nosotros ya sabemos que y-c va a ser, son dos raíces, entonces c1 y c2 son dos constantes, e a la m1, que es 5, más c2 por e a la m2, que es 2 por x. Y esto es una combinación lineal de la solución, donde e a la 5 y e a la 2 son soluciones de la ecuación diferencial y la combinación de las dos también es una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Si gustan, pueden probarlo. ¿Tienen alguna duda? ¿Les parece que está difícil? De momento se ve fácil. Muy bien. ¿Ya terminaron de anotar? Ya casi. Yo ya, no sé mis compañeros. Muy bien, de acuerdo. Vamos a esperar un minuto más.
Listo, Inge, yo también ya. Muchas gracias. Nuestras compañeras, ¿cómo van? Ana Karen. Ana Bien, todo Sofía. bien. Muy bien. Ana Sofía. Todo bien, profe. Bien. Mara. Todo bien, profe. Bien. Blanca. Ya, maestro. Gracias. Perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hemos resuelto nuestra primera ecuación diferencial de segundo orden, de orden superior, y no es complicado resolverlo. Lo complicado de resolver este tipo de ecuaciones van a radicar en precisamente calcular las raíces, porque de eso va a depender la generación de la solución complementaria. Si nosotros no podemos calcular las raíces, obviamente no tenemos la solución complementaria. Y ojo, les vuelvo a hacer hincapié. Si bien es cierto, y está formado por dos términos, e a la 5x y e a la 2x, la combinación lineal es solución de la ecuación diferencial, pero también lo es de forma separada. E a la 5x y e a la 2 también son solución de una ecuación diferencial. Por lo tanto, estamos hablando de combinaciones lineales. ¿Recuerdan combinaciones lineales en álgebra lineal? Cuando vimos espacios vectoriales, ¿no lo recuerdan? Bueno, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Sí. Bien. Seguimos adelante entonces. Ahora bien, una de la primera parte era buscar la solución de la ecuación diferencial homogénea a través de la ecuación auxiliar. Ahorita lo que nosotros vamos a estudiar es la solución de las ecuaciones diferenciales no homogéneas de orden superior. Y es preguntarse cómo llegar a una solución a ecuación no homogénea a partir de la ecuación homogénea. Bien, lo que hacemos es que lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este tipo de ecuaciones es dividirla entre AN para dejar la orden diferencial más alta y con un coeficiente de valor de 1. Una vez que nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es escribir la ecuación en su forma estándar. La ecuación diferencial la podemos escribir entonces en términos de los coeficientes que son constantes, P, Q, R, que van a representar esa división, que no es otra cosa más que la división de los coeficientes. Y obviamente f de x entre a n, pues me va a formar una g de x. Entonces vamos a obtener la ecuación de la ecuación homogénea, es decir, vamos a sustituir y igual a mx. Igual que hemos hecho en la primera unidad, cuando vimos ecuaciones diferenciales lineales, igual que lo hemos hecho
el inicio de esta unidad. Esto nos va a llevar a la ecuación auxiliar, mn más pm menos 1 más qm por r. Al resolverse la ecuación diferencial homogénea aplicando los casos que vimos en la diapositiva anterior, pues vamos a determinar que esta es una combinación de soluciones y le llamamos solución complementaria, C1, Y1, C2, Y2 y así sucesivamente hasta terminar el orden de la derivada. Tantas constantes es el orden de la derivada. Entonces, es posible generar una solución que contenga a g de x. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. En vez de hablar la combinación de las constantes, vamos a agregarle funciones en lugar de las constantes, u1, u2, 3, un. Estas u me van a permitir empezar a calcular para obtener el valor de g de x. Entonces, cuando sustituimos a la enésima derivada de yp, a esta le vamos a llamar solución particular. Entonces llevamos dos tipos de soluciones. Una solución que es la complementaria, que le corresponde a la homogénea, y una YP que le corresponde a la solución de la no homogénea. Entonces vamos a llegar a una solución en la cual se va a construir una solución general. No es otra cosa más que la solución particular más la solución complementaria. ¿Se acuerdan del método que estuvimos aplicando? Como una parte de esa ecuación diferencial se hacía cero porque contenía la solución de la homogénea. Muy bien. Entonces, lo mismo va a suceder con las ecuaciones diferenciales de orden superior. Esas ecuaciones diferenciales hay un apartado que contiene la homogénea y la va a reducir. De aquí en adelante, el método trata o busca que nosotros podamos resolver esas ecuaciones utilizando esas características. A esto le llamamos variación de parámetros. ¿Anotan? Sí.
¿Listos? Listo. Bien. ¿Los demás? Listo. Ya me ven Bueno. Entonces, hasta ahorita nosotros estamos hablando ya de una solución no homogénea y cómo vamos a ir a construir esta solución. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a explicar lo que llamamos la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden. Es decir, vamos a obtener lo que llamamos el browskiano. No se les olvide esa palabra, porque es una matriz que nos va a dar la solución. Bien, partimos del hecho de que vamos a tener una ecuación diferencial en su forma estándar. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a construir la ecuación auxiliar homogénea. Observen ustedes que esta es una forma muy general de la ecuación. Podríamos irnos a hacer un ejercicio con una derivada de tercero, de cuarto, de quinto orden, pero el procedimiento sería exactamente el mismo, pero con más términos. Pero para evitar ese grado de complejidad, vamos a tomarnos nada más con la derivada de segundo orden. Entonces, nosotros sustituimos la condición o la solución supuesta y igual a la mx, derivamos dos veces y la sustituimos. Esto, con una ecuación diferencial de segundo orden, va a tomar la forma de la solución complementaria, y igual a C1 más y igual a C2. Una vez que nosotros hemos alcanzado la ecuación complementaria de la ecuación homogénea, podemos sustituir esta ecuación diferencial, lo que les había dicho anteriormente, que y es solución de la ecuación homogénea, pero también las derivadas de cada una de ellas es también solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, Y1 y Y2 también me van a causar o van a provocar que mi ecuación diferencial homogénea se dé o tenga solución. Entonces, esto nos va a ayudar en primera cuenta para demostrarnos que Y1 y Y2 obtenemos al ser sustituidas en la ecuación diferencial homogeneidad. Es importante que las recordemos porque más adelante van a aparecer estas ecuaciones. No nos olvidemos de ellas, porque estas, cuando empezamos a resolver la no homogénea, van a surgir en una factorización. Entonces, ahora vamos a construir, regresamos a nuestra solución complementaria para construir la solución particular. Y vamos a construir la solución particular haciendo una combinación. En vez de ser llamados C1, Y1 más C2, Y2, ahora 1 y Y1 más U2, Y2, donde 1 y U2 son funciones de X. Entonces, la ecuación diferencial me está pidiendo que derive dos veces. Ah, muy bien. Como son dos funciones que se multiplican, entonces es U por la derivada de B más B por la derivada de U. En este caso es U1 y Y1 son funciones de X, es U1 por Y' más U1' por Y1. Y en el segundo término, del lado derecho de la ecuación, es exactamente lo mismo, es la derivada de U por B. Y cuando hablamos de una segunda derivada, pues obviamente estamos hablando de funciones de U1, Y', U1', que son funciones de X y que también se van a derivar. Ahora, ¿se imaginan para una de tercer orden? Sería en orden, ¿están de acuerdo?
Y el proceso es exactamente el mismo, por eso no me enfoqué en hacer una ecuación de orden más grande. ¿Por qué? Porque el concepto académico de cómo se resuelve la ecuación diferencial es exactamente lo mismo. De ahí lo que hacemos, como hemos hecho en las otras ecuaciones, es sustituir estas derivadas o en la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Tenemos la segunda derivada. Aquí está la segunda derivada hasta aquí. Más A por la primera derivada. A por la primera derivada. Más B por Y. Aquí está B por Y. Y esto es igual a f de x. Ya no está igualada a una a 0. ¿Por qué? Porque ya estamos buscando la solución de que contenga esa f de x. Ahora vamos a despejar las ecuaciones de tal manera que las ecuaciones que voy a cancelar, juntarlas en un término, voy a asociarlas. Por eso aprendimos desde secundaria los principios de asociatividad de las ecuaciones, que son propiedades que las tenemos en nuestro subconsciente, que muchas veces las aplicamos y que no las recordamos, pero están ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, observamos la primera ecuación, y1 bi'prima. Aquí tengo una y1 bi'prima, más a y1 prima. Si yo multiplico este por este, tengo a1 y', y tengo más by, y tengo b por y. Tengo estos tres términos. Y esos términos los voy a factorizar. ¿Por qué? Los voy a asociar. ¿Por qué los voy a asociar? Porque esos tres términos me dan 0. Igual hacemos con y2 bi'prima, a y2 prima y y2. Y estas que están aquí donde está el apuntador, estas relaciones, pues es precisamente la solución de la homogénea. Por lo tanto, este término y este término es igual a 0. Y las cancelamos. Ahí tenemos las demás. Y esos dos términos se cancelan y nada más nos quedamos con estas ecuaciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Este procedimiento nada más lo vamos a ver ahorita, porque una vez que nosotros tengamos las soluciones de 1 y y2, nos podemos evitar todo este procedimiento y construir automáticamente lo que vamos a llamar el gaussiano. Pero aquí lo que nos interesa es que en principio nosotros podamos ver de dónde nace el gaussiano y por qué nace el gaussiano. Entonces, una vez canceladas estas relaciones o estas ecuaciones diferenciales que pertenecen a la homogénea, nos quedamos con estas ecuaciones que también vamos a estar asociando. Y lo vamos a asociar de la siguiente manera. El primer es U1', Y1'. Y lo vamos a asociar con Y2', U2', Y2'. Vamos a asociar las 1 bi'prima, Y1, más U1', Y1', Y2 bi'prima, Y2, más U2', Y'. Y vamos a dejar A, que multiplica esta función, exactamente igual. No le vamos a mover nada. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta ecuación que se encuentra aquí es una derivada. Estas dos relaciones, pues es la derivada de U', U1' por Y1. Ustedes observan, es la derivada de U', la segunda derivada por Y1, más U1' por la derivada de Y1. Entonces, estas relaciones sería esta derivada. Y estas dos también tendrían su relación en la derivada. Como ambas son derivadas con respecto de X, lo podemos juntar y la vamos a factorizar. ¿De acuerdo?
Una vez que nosotros hemos, una vez que nosotros hemos realizado esta parte, de este lado de la ecuación, hay una A multiplicando a esta función U' Y1 más U2' Y2. ¿Hay algo aquí que sea semejante a esto para decir que A es igual a esa constante? ¿Se acuerdan ustedes de fracciones parciales? Que para igualar los coeficientes, veamos si del otro lado de la ecuación había un coeficiente multiplicado por una variable, obviamente ese va a ser el valor del coeficiente. En este caso no hay, es 0, por lo tanto concluimos que 1' Y1 más U2' Y2 es 0. Y tenemos el siguiente término, que U' Y1 más U2' Y2 es igual a f de x, porque es la derivada. Y esta relación que está aquí, esta relación que está por ser esta 0, esto se hace 0. Entonces, nosotros podemos escribir este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Estas dos incógnitas son U'1 y U'2. Lo podemos escribir en su forma matricial. Y a esta matriz que está aquí le llamamos Gaussiano. Observen ustedes que no es necesario que nosotros hagamos todo este procedimiento para llegar al Gaussiano. Simple es conocer Y1 y Y2. Lo ponemos en una matriz Y1, Y2, derivamos Y'1, Y'2, y si hubiera una tercera, Y3, sería construir una matriz de 3×3. Y1', Y2', Y3'. Y3. Y1', Y2', Y3'. Y1', Y2', Y3'. Y obviamente arreglaríamos la matriz de la función U1', U2', U3', igual a 0, 0, f de x. Y resolveríamos la matriz. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarlos que anoten, por favor. Ahí está. ¿Anotan? Va a haber necesidad de que me informen, si me voy hacia abajo, hacia un lado, porque como está grande y si lo hago chiquito, creo que no se va a ver. ¿Sí se alcanza a ver ahí? O lo dejo Para mí aumentado. sí. Ok. Entonces anotan, por favor, y ahorita regreso.
¿Bajo? Sí, ¿qué pasa? Listo, ahí está ya. Ahorita me muevo hacia la derecha. Ah, ahí está bien. Sí, gracias. ¿Listos? Sí, que yo ya. Sí, yo también. Muy bien. Listo. Pregunta. Listo, muchas gracias. Hasta ahorita, ¿ha sido claro? Muy bien. Entonces, hasta ahorita nosotros hemos visto la solución. Hemos ya hablado de qué es una ecuación diferencial de orden superior. Hablamos de la solución de una homogénea, la solución de una no homogénea y obviamente los casos que intervienen ahí, que son 4. Reales, distintos, reales, iguales, complejos, distintos, complejos, iguales.
Entonces, una vez que hemos hecho esta etapa, lo que vamos a trabajar ahora es un ejercicio de tercer orden. Vamos a resolver un ejercicio de tercer orden. Es una ecuación diferencial con 3 derivadas, las cuales pues es no homogénea. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la solución de esta ecuación diferencial aplicando lo que hemos aprendido hasta ahorita, y ya después podemos acortar todo el sistema, todos los pasos, para construir nada más el Browskiano, pero vamos a repetirlo otra vez para que quede más afianzado. Tenemos la ecuación diferencial. ¿Qué se resuelve primero? ¿Qué es lo que obtenemos primero? Las ecuaciones diferenciales homogéneas. Muy bien, la ecuación diferencial homogénea. Y para resolver la ecuación diferencial homogénea, requerimos suponer su solución y igual a mx, y obtenemos la solución particular. M cúbica menos 3m más 3m menos 1. Somos afortunados porque este es un producto notable, es m menos 1 al cubo. Y obviamente esto es igual a 0. Lo que nos dice es que tenemos 3 raíces que son iguales, m1, m2 y m3, que son iguales a 1. ¿Qué caso aplicamos? ¿El 2, Inge? El 2. Muy bien, el 2. Entonces vamos a construir la solución complementaria. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya hemos construido la solución complementaria, y al construir la solución complementaria vamos a realizar la combinación lineal. No recordemos, YS es solución de la ecuación diferencial, pero también lo es EX, también lo es XE a la X, y también lo es X cuadrada E a la X. Y obviamente esta es la combinación lineal de los casos. 1 e a la x, 2 x e a la x, 3 x cúbica x cuadrada e a la x. Donde 1, U2, U3 son funciones. Bueno, entonces prácticamente aquí construimos el Browskiano, no vamos a ir por todos los pasos. Ese era otro problema. Supongo que me equivoqué. O no lo guardé. Entonces, construimos la ecuación del Browskiano. Observen ustedes que tenemos e a la x, y1, y2, x e a la x, y3, x cuadrada e a la x. Y tenemos sus respectivas derivadas. La primera derivada de a la x es e a la x. X e a la x, pues son dos funciones que se multiplican, entonces vamos por b. E a la x más x e a la x. La derivada del primer de u por b más la derivada de b por du. Y también lo hacemos con y3. Como observamos que es una derivada de tercer orden, lo que vamos a obtener es un Browskiano de 3 por 3. De tal manera que el primer renglón va a corresponder U1', U2', U3'. Y la matriz de respuesta es 0, 0, x menos 4x. ¿Alguna duda de cómo se obtuvo este Browskiano? Ninguna, Inge. Parte no. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a resolver es encontrar U1', U2', U3'. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien. En álgebra lineal aprendieron varios métodos. Aprendieron el método de la adjunta,
de la matriz inversa, de cofactores, pero el más eficiente para resolver este tipo de sistemas es la regla de Kramer. ¿Todos recuerdan la regla de Kramer? Para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, entonces, ahorita lo recordamos. Para poderla resolver, ¿mande? No, que está bien. Muy bien. Para poderla resolver con la regla de Kramer, vamos a ver si podemos apoyarnos aquí. Con un poquito. Déjenme ver si encuentro algo. Aquí está. Voy a compartir una pestaña. ¿Ya están viendo la pestaña? Sí, sí, estamos viendo. Bien. La regla de Kramer es una técnica que se utiliza para poder resolver las ecuaciones lineales. En este caso, así como la tenemos, que bueno, estas se pueden formar en matrices. Tenemos en rojo que es la matriz de resultados y tenemos la matriz de coeficientes. Lo que hacemos es separamos el sistema entre la matriz de coeficientes de esta manera, que queda A, B, C, D, E, F, G, H, I. Renglones y columnas. Y tenemos la matriz A'. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a obtener el determinante de esta matriz y de ahí vamos a obtener determinantes sustituyendo la matriz de respuesta en cada una de las respectivas columnas. Por ejemplo, en la primera columna vamos a sustituir JKL y obtenemos el valor de X. En la segunda columna vamos a sustituir la matriz de resultados y vamos a obtener su determinante y vamos a tener para Y. Y para Z sustituimos los últimos valores CFI por JKL y obtenemos y lo dividimos entre el determinante de A y obtenemos Z. Entonces, así nosotros podemos calcular cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Regreso a GeoGebra. Entonces, lo que hacemos es, primero, vamos a calcular el determinante sustituyendo 0, 0, X menos 4E' en la primera columna para calcular 1'. Entre el determinante total es 2E a la 3X. ¿Sí recuerdan cómo calcular un determinante? ¿Sí? ¿Lo recuerdan cómo calcular un determinante? Más o menos, sí, que era multiplicando creo que la diagonal de la matriz y no me acuerdo cuál otra diagonal. La principal Ok. por la, no me acuerdo por cuál otra, algo así, no me acuerdo muy bien. Vamos a recordarlo. Una matriz de 3 por 3 lo podemos calcular de esta manera.
¿De acuerdo? Sí. Es decir, de esta forma. Entonces tenemos que rescatar esos conocimientos que sí lo tienen, pero están por ahí polvados y que vamos a estar utilizando para calcular determinantes. Bien, entonces U', U'2. Observen ustedes que ahora se sustituye la columna 2 y la tercera. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, nosotros como ya empezamos ya conocemos U1', pues la de la derivada de U con respecto de X, pues integramos con respecto a X y obtenemos para 1, para U2 y para U3. Una vez que nosotros conocemos los valores de 1, pues lo que tenemos que hacer es sustituir esos valores de 1, U2, U3 en la ecuación diferencial particular, en la solución particular. Aquí está. Y hacemos arreglos algebraicos, de tal manera que la solución particular se va a reducir a esto. Y obviamente construimos la solución general. La solución general es la solución particular más la solución complementaria. De esta manera. ¿Ok? Si queremos demostrar si la solución particular me da, pues tengo que derivar, tengo que sustituir en la ecuación diferencial y al resolver me da la solución. Se los dejo para que lo anoten. Sí, hija. Ahí está. Si ustedes observan, resolver una ecuación diferencial de orden superior no es difícil. Es sumamente sencillo hacerlo. El detalle es encontrar raíces. En ese punto es donde vamos a saber cuánto. El resto son operaciones que ustedes ya conocen, que el cálculo de las matrices, que el determinante, que la regla de Cramer y la integración. ¿Ok? Me dicen cómo quieren que me vaya moviendo para que vayan anotando. Más que nada son los pasos, ¿verdad? Sí. ¿Mande? No, digo, la resolución más que nada son los pasos que llevo. Sí, los pasos. Es decir, esto es metódico, es técnica, es repetitivo Sí. constantemente.
¿Listo? ¿Me muevo hacia dónde? Para abajo, Inge, por favor, o bueno, mis compañeros. Sí, la parte Sí. izquierda ya la anoté yo. Ah, ¿y así? Sí. ¿Listos? 5 minutos, por favor. A ver, voy a ponerlo aquí. Ahí está ya. ¿Lo podría hacer un poquito más para arriba, por favor? Mm, Esa, ahí, gracias. Ahí está.
¿Listos? Yo ya, Inge. Muy bien. ¿Los demás cómo van? Sí, yo también. Bien. Excelente. Entonces, ya llevamos la primera y la segunda parte. Bueno, la primera parte era la solución de las ecuaciones homogéneas. La segunda parte es la solución por variación de parámetros no homogéneas. Y son 5 partes esta unidad. La tercera es coeficientes indeterminados, que vamos a estar viendo el día de mañana. Por hoy creo que ha sido suficiente, a menos que digan lo contrario, y si no, pues bueno, es hora de ir a descansar. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿De acuerdo, Inge? Gracias. Guido, un favor, ¿puedes cancelar Mande. la grabación ya?